de la importancia histórica de ese lugar, de su belleza extraordinaria, y además de la grandeza de su cultura, de su pueblo, y muy particularmente de la calidad de la medicina que se practicaba desde aquel entonces y de muchos años antes. Y así fue. El caso es que el ingeniero Omar Terry Gómez era amigo justamente del embajador de Francia en México. Entonces aproveché esa instancia. Naturalmente tenía que presentar un examen de francés, y yo el francés no lo había estudiado un poco el inglés. Y entonces lo que hice fue ponerme a estudiar un año, mañana, tarde y noche, el idioma francés, en la Alianza Francesa, en Monterrey y en México. Y un año después de ese ofrecimiento, presenté el examen, salí aprobado, casi con mención honorífica, y la beca se me otorgó. Y estuve 2 años en Francia y 1 año en Inglaterra. 2 años de medicina interna, o sea, un repaso general de la medicina, y ya la cardiología la inicié en el Instituto de Cardiología de Londres. Ahora con una beca del gobierno inglés, una beca que ya pude obtener por mí mismo, ya no necesité padrino. Yo me acerqué directamente a la embajada británica en París, y aparentemente pues les pareció adecuada mi petición, y casi de inmediato se me ofreció casi la seguridad de obtener una beca. Se hicieron algunos trámites, y el tercer año en Europa fue justamente en el Instituto de Cardiología de Londres. Pero fue 1 año solamente, la cardiología se hace en 3 años. Entonces regresé a México. Pero antes, voy a dar pie para que me haga alguna otra pregunta, porque aquí me detengo porque quisiera referir una anécdota muy interesante respecto a esto cuando regresé a México. Pude haber regresado a la Clínica Mayo o a México, al Instituto de Cardiología. Y enseguida les cuento qué pasó. Aquí yo creo que llegó un punto porque hubo apoyo de Secretaría de Educación, hubo de Gobierno del Estado, Gobierno Federal. Sí. Usted terminó en París, Francia, después en Londres. Entonces, en este punto, ¿qué fue lo que dijo? Ahora, ¿para dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que pensaba en esos momentos cuando ya había terminado sus estudios? Dijo, me regreso a México, me voy para Estados Unidos, ¿qué hago? O sea, en ese momento, ¿qué es lo que pasó por su cabeza? Así fue. Naturalmente yo necesitaba 2 años más de la especialidad de cardiología, porque se hacen 2 años de medicina interna, ahora se hacen 3, y 3 años y 2 años más de cardiología, ahora se hacen 3. Bueno, el caso es que escribí a varias instituciones muy importantes en Suiza, incluso en Inglaterra, pero sobre todo en Estados Unidos, que era donde yo deseaba venir, a la Clínica Mayo y al Instituto Nacional de Cardiología de México, que ha sido siempre una institución de muy, muy alto prestigio, que todavía lo tiene. Entonces, entre las respuestas quedaron como finalistas, por decirlo así, el Instituto de Cardiología de México o la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Bueno, ¿qué se me ofrecía en un lugar y en otro? En la Clínica Mayo se me ofrecía una estancia de fisiología cardiopulmonar. Fisiología quiere decir estar en un laboratorio y estar midiendo una serie de cosas, estar pues entre 4 paredes haciendo una serie de estudios. ¿Qué me ofrecía el Instituto Nacional de Cardiología? Pues lo que yo deseaba hacer, ser un cardiólogo clínico, tratar pacientes, enfrentarme a la enfermedad
y eventualmente a la muerte. Es decir, ver pacientes. Esa fue mi afición o mi preferencia, exactamente, ver directamente. Bueno, y así fue. Entre los dos decidí regresar a México y hacer de nuevo una residencia internal en el Instituto Nacional de Cardiología durante 2 años. Ya llevaba 3, con estos 2 fueron 5 años de posgrado. Cuando terminé mi especialidad y se me entregó ya mi certificado de cardiólogo, empecé a trabajar en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional. Pero en ese momento surgió una necesidad. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México necesitaba de un médico o 2 que conocieran específicamente de sus problemas. Y entonces, revisando el antecedente de la Clínica Mayo, debo decir a ustedes que no acepté aquello porque no iba yo a ser un investigador de laboratorio, sino un cardiólogo clínico. Por eso elegí el Instituto de Cardiología. Pero después me enteré que si yo hubiese aceptado lo de la Clínica Mayo, yo hubiera participado directamente en la selección de los primeros 7 astronautas de la NASA. Allí iba a estar yo, precisamente. Pero una vez que recibí mi título, digamos, de cardiólogo por el Instituto de México, apareció en mi camino, y el destino me puso ahí, una nueva oportunidad. Y se necesitaba alguien que quisiera hacer medicina aeroespacial. Participamos 10 o 12, fui elegido dentro de eso por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores y una beca que ofreció el gobierno o la Embajada de los Estados Unidos, y entonces ya como cardiólogo me vine a hacer la especialidad de medicina aeroespacial en una escuela que acababa de inaugurar precisamente el presidente Kennedy, School of Space Medicine, de la Fuerza Aérea y de la NASA. Ahí se estaban calificando justamente los siguientes astronautas del programa Géminis y del programa Apolo. Entonces, con esto quiero significar que si bien la primera oportunidad que la tuve en Francia, en París, cuando se me invitó a tomar un curso de medicina aeronáutica, que yo decliné porque no me interesaba en ese momento. Luego decliné lo de la Clínica Mayo como segunda oportunidad de entrar en este campo de la medicina. Pero la tercera vez no la dejé pasar, y entonces vine a parar precisamente en la Fuerza Aérea y en la NASA. Quise significar que si bien uno decide las cosas en la vida, el destino tiene también su papel, tiene su lugar, y a veces el destino decide por nosotros, y este fue el caso, creo yo. 3 oportunidades, o sea, ya era mucho, dijo, sí, no, ya me eso es lo mío. ¿Qué pensaba el doctor Ramiro Iglesias Leal cuando ya se vio ahí, que ya estaba dentro de ese ámbito? Antes de que le digas eso, ese era su sueño cuando usted era niño. A lo mejor hay muchos que cuando éramos chiquitos de que no, pues a mí me gustaría ir al espacio, y no fue al espacio, pero estuvo recibió usted el primer electrocardiograma del astronauta William Anderson. Entonces sí, es algo que a lo mejor de niño pues, no te lo imaginas que puede estar haciendo eso ya de grande. Precisamente cuando yo terminé el segundo curso que llaman avanzado en la Fuerza Aérea y en la NASA de los Estados Unidos, me hice buen amigo del que entonces era director médico de la NASA, el doctor Charles Berry. Y cuando yo terminaba este curso, ya que de hecho me graduaba como médico
en medicina aeroespacial, como especialista en medicina aeroespacial, recibí la invitación del doctor Charles Berry para acompañarlos como médico invitado al control médico de las tripulaciones de los vuelos a la Luna. El primer vuelo fue el Apolo 8, tripulado a la Luna. El Apolo 8, en 1968, el 24 de diciembre de 1968, a las 11:20 de la mañana, me encontraba en el centro de control, en el área médica, porque hay varios módulos, y en mi calidad de cardiólogo se me colocó en la consola, frente a la consola, donde se estaban registrando precisamente los signos clínicos, el electrocardiograma y el neumograma, o sea, el registro de la respiración. Y entonces nos avisó que se recibiría en 5 o 10 minutos el primer electrocardiograma enviado desde órbita lunar, desde 386,000 kilómetros de distancia. Y me tocó estar ahí, por lo mismo, me tocó recibir ese documento histórico para la medicina y en particular para la cardiología. El primer electrocardiograma desde la Luna del astronauta William Anders, de Apolo 8. Pues realmente yo creo que la experiencia ha de haber sido, yo creo que no la podemos ni imaginar, porque el hecho de estar parado recibiendo el primer electrocardiograma de este viaje espacial, y más eso por todo lo que él había pasado, ¿no? De que desde chico pues o sea, insistió hasta llegar, hasta verse en ese momento que dices tú, bueno, valió la pena todo lo que he hecho, vale la pena el esfuerzo, vale la pena todo. Sí, yo creo que es un punto aquí el que debemos de tocar muy importante para que, incluyo yo, todas las personas que apenas a lo mejor ahorita estamos entre nuestra carrera profesional, bueno, ver que esto no es un golpe de suerte, es algo que se trabaja arduamente. El doctor Ramiro Iglesias nos está contando su experiencia y tiene una vasta experiencia, ha estado tocando puertas, no es tan sencillo como que alguien te dice, ven, tú estás becado y te vas a ir para allá, o sea, hay que tocar puertas y si uno quiere salir adelante, como dicen, tú las averiguas, nada te va a llegar, estamos viendo aquí. Nada te va a llegar gratis, no, nada te va a llegar a tu puerta sin que tú hayas puesto de tu parte, como usted lo hizo desde muy pequeño. Yo creo que esa es la lección. Por eso yo siempre, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, y es el caso, les digo a los jóvenes, el primer deber de un joven es prepararse, es adquirir conocimiento, destreza, que le permitan llegar con buenas armas al encuentro con su destino, porque solamente así, preparado y con la decisión firme de obtener esa posición o esa meta. Entonces, estudiar e insistir continuamente. O sea, el estudio y la perseverancia es lo que da las oportunidades en última instancia. Exactamente, el que persevera alcanza, exacto, como así lo está diciendo. Si lo estamos viendo aquí claramente el ejemplo, hasta aquí dejaremos un poquito hablar de la experiencia, porque yo creo que nos llevaríamos todo el día virtual. Y hay que transmitir el video. Y ahorita,